Hola, hoy quisimos entrevistar al delegado del lavado de activos, del riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, por dos razones. La primera, que el sector real, en el sector financiero, el ejemplo, el modelo a seguir, tanto por experiencia como por recursos. Y dos, porque los bancos, todas las entidades financieras, los que están en ese sector tan importante, tienen los principales retos, tanto por el volumen de sus operaciones como por el carácter internacional, que los pone en contacto con jurisdicciones de altísimo riesgo, como jurisdicciones muy estrictas en estos temas. Por eso invitamos al doctor César Reyes para conversar de estos temas. Doctor César, muchas gracias por esta entrevista que nos concede. Muchas gracias, doctor Alberto, por la invitación. Para mí es un verdadero gusto que nos dé la oportunidad a la Superintendencia Financiera de contar todos los temas en los que estamos trabajando, los avances que estamos logrando, la organización que estamos teniendo con todo el ecosistema de prevención LAFT, siempre buscando mejorar el estándar en estos asuntos. Perfecto, entonces la charla de hoy, pese a ser con un supervisor, va a tener un eje, y ese eje es la inteligencia financiera. Muchos dirán, un momentito, supervisión, inteligencia financiera, ¿dónde está ese vínculo? Fue exactamente el superintendente financiero el que puso el tema en la agenda en el pasado Congreso de Asobancaria en Cartagena. Usted que estuvo allá y usted que sé que tiene que ver con todos estos temas, ¿nos puede contar un poquito el contexto y de qué se trató ese anuncio? Sí, efectivamente en el Congreso pasado organizado por la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que ocurrió en Cartagena, el superintendente financiero tuvo un espacio dentro de la instalación del mismo. Y en desarrollo de esa oportunidad, pues el mensaje que él trasladó a las entidades vigiladas, particularmente a los oficiales de cumplimiento, es que nosotros desde la Superintendencia Financiera queremos que ellos se conviertan en unidades de inteligencia. Obvio, con el alcance, con la delimitación que esto implica, para no ir a confundir labores con otro tipo de competencias dentro de las autoridades que forman parte del ecosistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero el mensaje primordial en ese instante es precisamente que los oficiales de cumplimiento se conviertan en unidades de inteligencia. Con esto lograríamos eventualmente ser más preventivos y no tan reactivos, tener la posibilidad de analizar situaciones para evitar pues, que efectivamente el riesgo se llegue a materializar en las mismas entidades vigiladas. Sí, yo creo que muchos de los que están asistiendo a esta presentación, a esta entrevista, pues han oído hablar del ciclo de la inteligencia, los productos de inteligencia, la legalidad de la inteligencia. Entonces yo creo que valdría la pena recorrer ese ciclo y que fuéramos en una conversación muy amena, como todas las que hemos tenido en los foros y en estas oportunidades, y sobre todo muy pedagógica, pero también con esos avances, con esas noticias que usted nos va soltando de vez en cuando, mirar todo ese ciclo. La inteligencia es una palabra que en Colombia, cuando se utiliza con ese, digamos, lenguaje peyorativo, es como cuando se rompen ciertos límites, no se cumplen unas normas y se adquiere una información, entonces es que le estaban haciendo inteligencia a esta persona. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la inteligencia como un proceso de toma de decisiones basada en información de alta calidad. Esa es una definición, digamos, común de la inteligencia. Existe inteligencia en mercadeo, inteligencia de negocios, existe inteligencia obviamente estatal, que solo pueden cumplir, pero en el sector privado existe la palabra inteligencia, que si se hace de una manera rigurosa y con la información que se tiene acceso, pues es una inteligencia legal. Y nos vamos a referir a ese tipo de inteligencia durante todo este camino. Y lo primero de la inteligencia y el primer paso es definir el marco legal de la inteligencia. Entonces, empecemos muy brevemente como con ese primer tema, que es definir esa legalidad, ese marco legal de lo que puede hacer una unidad de inteligencia financiera dentro de una entidad como puede ser un banco, una compañía de seguros, cualquiera de sus vigilados. Pues yo creo que el marco legal está, doctor Alberto, y es precisamente el SARLAF, la norma que es objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera. Yo creo que esto no es un tema nuevo, es más bien una forma de leer
de una manera diferente lo que ya estaba contemplado en la disposición que es objeto de supervisión por parte de la delegatura y de la misma superintendencia financiera. Obviamente aquí también entra pues dentro de ese contexto normativo las disposiciones legales de mayor jerarquía. Estamos hablando del COMPES 4042, obviamente la Constitución Nacional y pues toda esa pirámide de Kelsen que nosotros utilizamos o a la que hacemos referencia cuando hablamos de este esquema normativo. Pero creo que las disposiciones están dadas desde el mismo SARLAF 4.0 que le permite a los oficiales de cumplimiento y a las entidades vigiladas hacer análisis de la información que está disponible. Información pública, información obtenida a través de los medios legales, siempre respetando pues, el alcance y el contenido de las disposiciones de habeas data, de derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Pero el contexto normativo está dado desde la misma disposición que es objeto de supervisión por parte nuestra. Clarísimo. Y además hay otras delegaturas que se preocupan porque se cumplan esas normas y es una sola superintendencia. Esa es la parte pues, que teníamos que empezar, el tema del primer ciclo de la inteligencia o la primera etapa del ciclo de la inteligencia. Pero después viene otra, la inteligencia ¿para qué? La inteligencia, cuando uno habla de la inteligencia militar, es porque tienen un enemigo, porque tienen un objetivo, porque es una inteligencia para una batalla, es una inteligencia para algo preciso. En el tema del SARLAF, yo creo que vale la pena hacerse el ejercicio. Esa inteligencia, ¿qué propósitos tiene? Yo creo que la posibilidad que tienen los oficiales de cumplimiento de ser más preventivos, menos reactivos frente a una noticia de prensa, a la materialización de un riesgo, daría mucha ventaja en la medida en que todo el ecosistema esté articulado. El propósito nuestro es que las entidades vigiladas logren efectivamente ser más preventivas en los temas pues que aquí nos ocupan. Yo creo que el análisis de la información, sentarse de una forma juiciosa, revisar los datos que ellos tienen, permiten avanzar muchísimo y lograr anticiparse pues a estos riesgos. Importante pues que no vayamos a confundir que la labor de inteligencia que nosotros pretendemos que hagan las entidades vigiladas se llegue a confundir con las labores que por ley le corresponden a la UIAF. Un trabajo es el que hace la UIAF, otro trabajo es el que nosotros pretendemos que puedan desarrollar los oficiales de cumplimiento en desarrollo de lo que está establecido en ese SARLAF 4.0. Entonces creo que ese punto es importante que quede muy claro en este sentido. Y en cuanto a los formularios, la información que pueden recaudar las entidades vigiladas para hacer ese tipo de análisis, ¿qué comentarios valdría la pena resaltar? Un comentario, doctor Alberto, y es insistir mucho en que ya las entidades vigiladas son las gestoras del riesgo. Nosotros con el SARLAF 4.0 lo que hicimos no fue una cosa diferente que reconocerle a las vigiladas por la Superintendencia Financiera la madurez que ya tienen estos temas. Sí, obviamente nosotros lo que les hemos dicho a las entidades es, ustedes apelen a la información que consideren que les puede ser de utilidad, adquiérala, estúdiala, genere su propia información, siempre pues respetando esos estándares mínimos que yo le mencionaba, como el derecho a la intimidad, el habeas data, el respeto pues a normas de carácter superior. Pero las entidades están en la posibilidad de acudir a las fuentes que considere que le pueden servir para realizar esos análisis de inteligencia. Entonces, yo creo que como lo dije, podríamos hablar mucho más de análisis. Fíjense que el análisis de redes tal vez es el del mes, el sabor del mes, el que tenemos que trabajar más, pero yo no quisiera dejar pasar uno que me gusta mucho, que es el análisis cronológico. El análisis cronológico permite que uno mire la evolución de la persona, cómo ha sido su historial, porque una persona hoy en día tiene una fortuna, devolverse en el tiempo, y esas líneas de tiempo, que igual que los gráficos de vínculos que parecen fáciles de pintar, tienen mucha técnica atrás. Entonces yo creo que vale la pena trabajar redes y análisis dentro de esa etapa del análisis. Pero después del análisis, después de que una persona tomó una información, la analizó, tiene que redactar un informe, tiene que llegar a unas conclusiones. Y la inteligencia es diferente a la redacción judicial, porque en la judicial hay que tener pruebas, en la judicial hay que buscar delitos. En la información de inteligencia se trabaja con matrices, con probabilidades, con recomendaciones y no se tiene la certeza.
porque muchas cosas suceden lejos y no podemos verlas. Esa es la inteligencia. Lo que sucede donde el cliente y lo que está haciendo el cliente, pues solo tenemos información indirecta. Entonces, por eso redactar ese informe es tan importante y por eso la calidad de uno de los usos de ese informe, que es la calidad del ROS, es tan importante. Yo creo que hay personas que ya no resisten que volvamos a hablar del tema de calidad de ROS, pero sigue siendo una necesidad. ¿Por qué el ROS es tan importante para todo el sistema? Ustedes dentro de la superintendencia, ¿cómo ven el ROS? Siendo que ustedes no son usuarios, pero hacen parte de todo esto. Sí, nosotros efectivamente no somos destinatarios del ROS. Ya lo he dicho varias veces. Aquí corresponde pues a otra autoridad, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Ellos son los destinatarios de ese ROS, hasta el punto que la superintendencia nunca conoce el contenido de un ROS. Nosotros tenemos la posibilidad en un proceso de supervisión de preguntarle a la entidad vigilada si ha hecho ROS, que nos cuenten qué número de ROS hacen, pero nunca conocemos el contenido de esos informes, porque es precisamente otra autoridad la destinataria de los mismos. Pero para nosotros sí sigue siendo importante y fundamental, pieza clave, el pilar de todo el tema de prevención en la AFT es el ROS, el reporte que las entidades que gestionan esa información, que la analizan, que la determinan, importante pues qué es lo que ellos le envían pues a la unidad de información, a la UIAF. Sí es fundamental para nosotros. La superintendencia apoya pues estas demandas, estos requerimientos que hace la UIAF con el propósito de que se envíen de manera oportuna, con calidad, con completitud. En estos momentos también tenemos la posibilidad o estamos revisando una solicitud que nos hace la UIAF de expedir 2 formatos más que se sumarían a los que ya están en rigor, que son 8 formatos. Estos tendrían como destinatario a 2 tipos de industrias que son pues recientemente supervisadas por la superintendencia, crowdfunding, sí, y probablemente para las CEPES haya un formato de reportería especial. En eso estamos trabajando nosotros, convencidos pues que esto es pilar fundamental de todo el ecosistema de prevención LAF, y pues que esto corresponde a un trabajo regulatorio de la superintendencia por solicitud de la UIAP. Con esto quiero simplemente decir pues que sigue siendo parte fundamental del trabajo nuestro, velar porque las entidades reporten esa información a la UIAP. Entonces, como dijimos que era un ciclo y que era información para toma de decisiones, lo más importante es que hay que tomar decisiones después del informe. Esos informes, esto no es por producir papel, esto es un ciclo que busca llegar a ser algo útil con la información. Tal vez valga la pena volver a recordar cuáles han sido las pautas de ustedes sobre ese tipo de decisiones que se toman con un roce o con la inteligencia, y cuál es la autonomía de las entidades en cuanto a eso. Yo me voy como al tema de insistir en que son las entidades las gestoras del riesgo. No podemos pretender que sea la superintendencia financiera la que vía concepto o vía circular externa esté regulando o reglamentando cada situación en particular. Como es el coadministrando. Como coadministrando la entidad vigilada. Es un tema más de autonomía de cada una de ellas. Sin embargo, me parece importante recordar que nosotros en la última circular externa, la que hemos denominado SARLAF 4.02, pues sí dejamos la posibilidad de que una vez entrabada la relación comercial con el cliente y en el evento en que la entidad vigilada determine que ese cliente no es el juicioso, el santo, el que quieren tener, no necesariamente tienen que acabar la relación comercial, porque existe la posibilidad de que en el momento en que la terminen, el delincuente sea alertado y se dedique pues a otro tipo de actividades, o por lo menos pues diga ya aquí me descubrieron y entonces tengo que moverme por otro lado. Entonces la norma permite esa posibilidad de que el delincuente continúe dentro de la entidad vigilada, eso sí existiendo pues un monitoreo especial, una revisión más cuidadosa, y obviamente pues existiendo el ROS ante la UIAF respectivo por esa operación o por ese cliente que está dentro de la entidad vigilada. Entonces en estos momentos pues es la misma norma nuestra la que permite mantener la relación contractual, y esto pues dando pie también a
lo que establece el estándar en estos aspectos, que es mantener la relación de la persona sobre la cual existe una operación sospechosa, precisamente para evitar que él se retire o quede sobrealertado de que ya se dio cuenta la inteligencia o la entidad vigilada de esta situación. No, yo creo que es un tema claro, pero que no sobra volver a hablarlo. Entonces, dijimos que es un ciclo y la mala noticia es que el ciclo puede ser que tenga que volver a empezar. Muchas veces el oficial de cumplimiento, el analista, recolectó la información, hizo su análisis, llegó al informe y en el informe se da cuenta de que no puede concluir ahí, que tiene que devolverse 1, 2 o 3 pasos. Entonces muchas veces los oficiales de cumplimiento se frustran y dicen es que yo hice todo. No, hacer todo muchas veces es volver a empezar y volver a hacer la pregunta, volver a pedir la información, actualizarla, hacer otras preguntas o tal vez tener que volver a empezar a documentar y hacer la debida diligencia. Entonces por eso es un ciclo. Entonces esto nos lleva a un comentario y es ese equilibrio entre la calidad y la cantidad de la información. Estamos en un mundo donde hay muchísima información, pero también hay fuentes no creíbles, hay listas de dudosa procedencia, hay rumores. Entonces el analista, el oficial de cumplimiento tiene que moverse en ese mundo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para ese reto que tienen ellos de exceso de información? Yo creo que lo importante es que siempre se cercioren de la calidad y de la veracidad de la información que van a consultar. Usted lo dice, estamos rodeados de listas de fake listas de información que no corresponde. Me parece que eso es lo primero que tienen que hacer. Si van a conseguir, van a contratar la información, pues que verifiquen que hagan la debida diligencia frente a su proveedor de listas y de información. Y pues importante, y ya lo he mencionado a lo largo de esta conversación, es muy respetuosos de las normas legales en lo que hace alusión a habeas data y derecho a la intimidad y respeto pues por el secreto y ese tipo de cosas. Pero creo que la clave aquí, lo fundamental es verifiquen la veracidad de la información que van a utilizar, la calidad y la idoneidad del proveedor de la información que pretenden eventualmente contratar. Y hay un equilibrio entre cantidad y calidad, igual que un cocinero, que un chef, que tiene que tener los mejores ingredientes. Un oficial de cumplimiento no puede tener ingredientes vencidos, ingredientes de dudosa fuente. La calidad de la información, la calidad de los ingredientes es muy positiva. Yo no sé si usted dentro de lo que es público, de las recomendaciones, las sanciones, las normas, nos puede dar como un panorama de cómo ve usted el tema de la calidad de la información. Nosotros hemos estado haciendo procesos de supervisión donde el foco central es precisamente ese, validar no solamente la calidad de la información, sino también la disponibilidad que tienen las entidades vigiladas frente a esa información. A veces nosotros en procesos de supervisión evidenciamos que la información está dividida en muchísimas fuentes, serán distintos aplicativos, distintos software, dificultándose incluso la integración de la data. Creo que ese es un elemento fundamental. No hay una norma que obligue a que todo esté centralizado, pero sí cuando hablamos de una completitud de la información, pues uno esperaría que por lo menos fuera asequible o que el oficial de cumplimiento tuviera acceso a la información de manera inmediata para hacer sus tareas. Sí lo miramos en los procesos de supervisión. De hecho, este año hemos tenido un par de visitas in situ en donde el foco ha estado precisamente en ese punto. Pues es muy interesante porque la información no es solamente tenerla, sino poderla consultar. Entonces, esa posibilidad de integrarla, y si estamos hablando de inteligencia, no solamente es poderla consultar, sino poder hacer minería de datos, minería de texto, segmentación, análisis. Entonces, la información se vuelve muy importante. Y ahí llegamos al tema de redactar un informe. Si hay alguien que es experto en redactar informes, pues es la superintendencia, porque los informes de visita que ustedes hacen, pues son informes muy rigurosos que tienen que blindarse. Entonces, esa metodología de redactar bien, de tener los papeles de trabajo, eso ustedes ahí pueden compartir muchísimo. Yo creo que esos conocimientos que tienen ustedes de cómo integrar información de diferentes fuentes y llegar a una conclusión, ojalá una felicitación, no un pliego de cargos. Eso es una información. ¿Ustedes la han compartido? ¿Usted cree que las entidades puedan aprender de eso que ustedes hacen? Nosotros tenemos
un comité de oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables que creamos a raíz de la pandemia. Con ocasión de la pandemia hemos hecho tal vez ya en estos momentos 12 comités de oficiales de cumplimiento a los cuales asisten también en promedio 300 personas. Y en esos comités de oficiales de cumplimiento tratamos de darles guía y retroalimentación respecto a lo que vamos evidenciando en desarrollo de los procesos de supervisión. Eso por un lado. Por otro lado, eventualmente los gremios solicitan la participación de la Superintendencia Financiera en sus reuniones y allá también vamos a hacer o a darles retroalimentación de lo que nosotros estamos evidenciando en los procesos de supervisión. Entonces es un trabajo frecuente, un trabajo que sí adelantamos, siempre pensando en que a las entidades vigiladas hay que contarles lo que nosotros estamos viendo, cuáles son esas debilidades y qué oportunidades de mejora tienen en desarrollo de sus labores y de su trabajo como oficiales de cumplimiento. Podemos empezar ya a concluir la charla de hoy, que la verdad ha estado muy interesante y llena de información nueva. Y yo quisiera que la manera como de cerrar sería como un comentario final suyo sobre cada uno de los temas que hemos hablado. Puede ser recalcar algo, dar un dato nuevo o simplemente mostrar, digamos, si hay una óptica diferente que vale la pena tener. Entonces, el primero es que la inteligencia tiene una legalidad, tiene un marco legal en el cual los oficiales de cumplimiento, cumpliendo el SARLAF, cumpliendo todas las normas desde la Constitución hasta su normatividad interna, pueden utilizar ciertos elementos de esa forma de análisis para hacer su trabajo. Completamente de acuerdo. Esa es pues la conclusión de esta parte de la conversación hoy. Yo creo que sí vamos a seguir insistiendo mucho en el tema de la inteligencia financiera por parte de los oficiales de cumplimiento, que entre otras cosas siempre me he sentido muy orgulloso del trabajo que los oficiales de cumplimiento realizan. Ellos no solamente están dispuestos a entregar la información que en algún momento solicitan las autoridades, sino que ellos también en sus trabajos logran hacer tipologías que en realidad se transforman en casos judicializados y conocidos por las autoridades competentes. Entonces me parece que mensaje fundamental en todo esto es apoyo total a la labor de los oficiales de cumplimiento y de los funcionarios responsables. ¿Usted se acuerda que nosotros tenemos ahí también un grupito de entidades vigiladas que no están obligadas a tener un SARLAF completo, pero que sí tienen que dar cumplimiento a una serie de obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico? Y ese grupo también de funcionarios responsables son de gran ayuda para no solamente el trabajo de la superfinanciera, sino también para el trabajo de las autoridades involucradas en LAFT. Entonces, ya teniendo claro esa concepción de la inteligencia financiera, yo creo que es muy importante que los oficiales de cumplimiento no salgan a conseguir información, no salgan a hacer análisis sin tener claro unos objetivos. Y los objetivos son muy propios de cada entidad, pero sí nos quedaron claros, digamos, unos mensajes. Un tema que esto es un tema de prevención, creo que es muy importante. Sí. El segundo, que esa información tiene unos usos internos, pero también tiene unos usos externos. Y los usuarios externos, ahí se mezcla con la cadena de valor, y por eso es tan importante ese concepto. Ellos, el ROS, llega a la UIAF hace un informe, llega a la Fiscalía, de la Fiscalía llega a los jueces, y eso puede terminar, inclusive en otros países, o puede terminar en las cortes, pero eso genera una cadena de valor. Entonces el oficial de cumplimiento tiene que entender que no está haciendo las cosas para espichar un botón en el CIREL, sino que eso hace parte de una cadena de valor. Así es, así es. Esto no es un tema aislado, esto es un tema que tiene que ser coordinado con todas las autoridades. Y finalmente termina en la materialización de un caso particular. Y esa es parte de la labor de todo este ecosistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es un ciclo, es una cadena, esto va todo atado de un lado a otro, y el propósito final pues es llegar a evitar la materialización del riesgo. Sí, entonces no estamos hablando de nada nuevo en el sentido que no digan, ay, me cambiaron, yo estaba feliz con mis matrices de riesgo, ahora me están hablando de inteligencia, del ciclo de la inteligencia, me están hablando de la cadena de valor. Es exactamente lo mismo, es el mismo tema, nada más que hay que mirar que lo que uno está haciendo tiene que servirle a otros, y esa es la cadena de valor.
El otro comentario, fuera de tener objetivos y de utilizar todo, pues es que la inteligencia se nutre de la información. Si un oficial de cumplimiento no tiene acceso a la información de su entidad, si no tiene lo mínimo, si no sabe, no tiene consolidadas las operaciones, no tiene una segmentación, si no tiene lo básico de su información interna, no puede hacer su trabajo. Entonces, la información es el recurso más importante. Es el recurso más importante y es de verdad el pilar fundamental de todo esto. Yo creo que aquí no hay forma de hacer una labor de inteligencia si no existe información. Y todo termina teniendo que tomar decisiones. Ustedes en la superintendencia a veces la decisión es sancionar. En las entidades a veces la decisión es no seguir promoviendo un producto, dejando de profundizar un cliente. En el sector real es no despachar una mercancía. Yo siempre he sostenido que uno no puede disminuir el riesgo simplemente haciendo matrices. El riesgo se disminuye tomando buenas decisiones. Y yo quisiera terminar con esto. Usted lo que ve es entidades que la mayoría de las veces toman buenas decisiones, pero a veces se equivocan y las consecuencias son muy graves. ¿Cuál es el mensaje para que sigan los profesionales de cumplimiento, los funcionarios responsables y los oficiales de cumplimiento, los analistas, todos los profesionales de cumplimiento, sigan tomando decisiones correctas y así disminuye el riesgo de la entidad y también el riesgo del país? Yo creo que aquí es importante y también para concluir, que las entidades sepan que es muy difícil convivir con un pecado de estos. Que las entidades sepan que no es solamente por darle cumplimiento al supervisor, o no solamente es por darle cumplimiento a un estándar internacional, o porque hay que hacer un reporte a la UIAF, que ellos deben interiorizar las preocupaciones de esta materia. Aquí lo importante es que todos sepan que en últimas es un tema de tranquilidad, de que tienen que demostrar su mejor gestión, de obrar con debida diligencia, con una diligencia ampliada, para evitar que esto les dañe el sueño y que no puedan dormir tranquilos. Entonces el mensaje es, continúen haciendo el trabajo, pero siempre pensando en que en últimas es un tema de tranquilidad. Bueno, con esta tranquilidad y con estas preocupaciones, queremos agradecerle al doctor César Reyes por esta entrevista tan abierta, tan llena de datos y de ejecutorias de una superintendencia que no solamente se reinventa, sino que da resultados, como lo han visto, pues, no solamente en los foros internacionales, sino los gremios que acuden normalmente acá a pedir ayuda, a pedir consejo y pedir guía. Doctor César, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por abrirnos siempre sus cámaras, sus micrófonos y por tener a la Superintendencia Financiera como un referente en estas materias. Muchas gracias.